identificar qué lámina debo aplicar en el primer riego. ¿Cómo sé qué lámina debo aplicar en el primer riego? Pues hacer un estimado de la humedad del suelo antes de regar, ¿va? Ingeniero, disculpe, dejó de presentar. Oh, hoy sí ven mi pantalla, no sé si ven mi pantalla. Sí, ingeniero, ahora ya. Wow, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, lo que hay que saber es qué lámina aplicar en el primer riego. Y para saber qué lámina aplicar en el primer riego, tengo que hacer un estimado de la humedad del suelo antes de regar. Si yo digo, bueno, estimo que está en PMP, ¿va? Bueno, saben ustedes que de PMP lo tienen que llevar a CC y calculan su lámina. Si ya saben su lámina neta, pasan a lámina bruta con la eficiencia, ¿va? Y luego lo que restaría es estimar el tiempo de riego, que los cañones deben estar echando punta en un solo lugar el primer turno o el primer riego, llamémosle, no es el primer turno, el primer riego a toda la propiedad. Luego vendrían los subsiguientes riegos, creo que también ahí nos quedamos ayer. ¿Qué lámina voy a aplicar en los subsiguientes riegos, muchachos? Señoritas, ¿qué lámina vamos a aplicar en los subsiguientes riegos? Pues es esta lámina entre este nivel y entre CC y el nivel de agotamiento que yo voy a permitir, que es el déficit permitido manejo. Es este nivel. Esto es lo que se le llama, es un umbral que no debo permitir que la humedad baje. Porque si baja, ya no estoy respetando el déficit permitido manejo. Mucho menos debo permitir que llegue a PMP, ¿va? Entonces, el criterio es saber qué lámina es este. Bueno, ¿cómo se calcula esa lámina? Ustedes ya lo tienen que saber. CC menos PMP, que es hasta aquí abajo. Ese sería toda la humedad aprovechable. Pero como de este 100%, yo solo voy a aprovechar un porcentaje que dado por este valor, el déficit permitido, que en el ejercicio que estamos haciendo es un 60%. Y si se dan cuenta, esa es la lámina del primer riego que yo voy a aplicar después de que el cultivo ha germinado. El otro riego es el mismo, ¿eh? El otro riego, si aquí se agotó, aquí tengo que meter otro riego para que lleve la humedad a CC. ¿Sí? Miren, es la misma lámina de agua que yo voy a seguir aplicando en todos los demás riegos. Entonces, ¿cuánto es ese riego? Es lo que se llama ¿qué, jóvenes? La Lara, ¿sí? Aquí está, bueno, aquí está el primer riego, creo yo. Vamos a ver, sí, este es todavía el primer riego. Para los siguientes riegos, dice, aquí está el 100% la humedad aprovechable. La humedad aprovechable, 75 milímetros. Y la lámina a los siguientes riegos es simplemente un porcentaje de la lámina humedad aprovechable. Y eso es lo que se llama la LARA, la lámina rápida. La lámina fácilmente disponible o rápidamente disponible, que es lo que debo consumir entre un riego y otro. En este caso, la Lara es el 60% de 75 milímetros. O sea que estas láminas de 45 milímetros, jóvenes, que estoy calculando ahí, en mi caso, en ese ejercicio es este debe valer 45, 45, 45. Cualquier riego debe ser 45. No sé si lo vieron, 45.
¿Ya? ¿Ok? Bueno, cuando yo hablo de Lara, jóvenes, de lámina aprovechable, rápidamente aprovechable, es que está en el perfil del suelo, porque de ahí es que lo van a aprovechar las raíces, los pelos absorbentes, para que en el suelo queden entonces 45. Yo de mis aspersores debo sacar más agua. ¿Y cuánto van a salir de mis aspersores, jóvenes? Lo que le llamamos la lámina bruta. Esto es lo que debe salir de los aspersores. ¿Cuánto es esa lámina bruta? Pues es la que quiero que almacene en el suelo sobre las pérdidas que van a haber en el sistema. ¿Cuántos son las pérdidas en aspersión? Más o menos la eficiencia en estos riegos cañones, ya les dije, un 60-65%. Entonces, quiere decir que yo debo aplicar de mis aspersores, de las boquillas, deben salir una lámina de 69 milímetros, ¿sí? Para que queden almacenados en el suelo solo 45, jóvenes. La diferencia, 45 a 65, que son creo que 24 milímetros, esos se pierden por deriva de viento, por escorrentía, por percolación. Entonces se pierden. Pero si yo doy de más, yo aseguro que en el suelo por lo menos quede algo similar a este 45. Entonces la lámina que deben salir de mis aspersores es 69 milímetros. ¿En cuánto tiempo entonces mis cañones van a echar esto, muchachos? Esa es la pregunta ahora. Una regla de 3. Mi equipo echa o mis aspersores echan 15 milímetros en una hora. O sea, si yo quisiera aplicar 15 milímetros, pues me tendría que quedarme una hora ahí. Pero como no quiero echar 15 milímetros en ese riego, quiero echar 69. SX va. Una regla de 3 o simplemente decir que el tiempo riego por turno es la lámina bruta entre la intensidad de riego. Esa fue la fórmula que les presenté ahí arriba. Lámina bruta 69 y la intensidad de riego 15. Total, miren, ya los riegos subsecuentes. El primero fue de 6 horas y media para llenar el reservorio y los riegos subsiguientes van a ser de 4 horas y media. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, pero miren, todo hasta aquí tan bonito, jóvenes. Aquí. Inge, disculpen. Ese 15.42, ¿de dónde dijo que había salido? Esa es la intensidad de riego del equipo, es la cantidad de agua que echa mi equipo por hora. Eso fue cuando yo les dije que tienen que determinar cuánta agua echan sus equipos. ¿Sí? ¿Y cuánta agua necesitan echar? Es este. ¿Cuánta agua necesitan echar? Es este. ¿Y cuánta agua echa su equipo? Es este. Entonces, si en una hora echa esto, pues en 69 milímetros, ¿cuántas horas va a echar? Tienen que estar echando ahí. Punta 4 horas y media. ¿Ok? Inge, disculpe una pregunta. ¿Solo de dónde salieron los 0.65 para calcular la lámina bruta? No. Sí, esa es la eficiencia de aplicación. Esa yo la di en los datos, o tiene que ser un dato. Y ese está hasta allá arriba. Aquí está, ¿eh? Es este dato. Tiene que ser un dato que ustedes tienen que... Miren, jóvenes, a la hora que ustedes formulen un proyecto o vayan a evaluar el diagnóstico, la operación de un proyecto, pues algunos de los datos que tienen, depende qué es lo que vayan a evaluar, pues tiene que ser esto. ¿Sí? Si les falta esto, pues no van a, pues tienen que ver cómo los ajustan, ¿sí?
Entonces, es el 65% la eficiencia de riego lo que estamos hablando, por eso es ese 65%, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, si yo ya vi, jóvenes, de que debo en el perfil van a quedar almacenados 45 y en mis aspersores tienen que salir 69. Para ello tienen que estar echando 4 horas y media. Ahora la pregunta es, ¿cuándo debe ser mi frecuencia o mi intervalo de riego? Bueno, es otra regla de 3, ¿va, jóvenes? Sí. Pero fundamentalmente la frecuencia es si, por ejemplo, es una regla de 3 porque si el cultivo consume 5 milímetros en un día, pues en la Lara, que son 45 milímetros que quedaron en el perfil, ¿en cuántos días va? Son reglas de 3, va. Pero como fórmulas dice que la frecuencia es la Lara, la que quedó almacenada en el suelo, la que yo puedo gastarme. Recuerden que la Lara no es toda la lámina que quedó en el suelo, no. En el suelo hay más. La Lara es la que está en el suelo que yo puedo gastar entre un riego y otro. Esa Lara entonces la debo dividir entre la evapotranspiración máxima. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que la Lara que estoy manejando es 45 milímetros. Esa es la lámina que queda almacenado para consumo entre un riego y otro, dividido la evapotranspiración. Es como que yo tuviera 5 ¿qué? Metros cúbicos de agua en el cisterna cada día. Y yo me consumo un metro cúbico diario, pues a los 5 días es lógico que se va a acabar, ¿va, mucha? Y a los 5 días debo volver a llenar mi tanque. Es lo mismo, el reservorio es 45 y cada día el cultivo se traga 4. Porque de veras la evapotranspiración, así en términos muy comunes, es lo que se traga el cultivo cada día, ¿va? Entonces, 45 entre 4, pues a los 11 días esperaría yo que ese tanque, ese suelo se queda ya sin Lara, ¿va? ¿Sí? Por lo tanto, esta es la frecuencia que se llama frecuencia teórica, ¿va? La de 11 días. Ya habíamos hablado que la lámina bruta es 69 milímetros, ¿va? Total, cada 11 días, ¿va, muchachos? Y entonces aquí estoy haciendo una programación de riegos según el suelo, según clima, según las retenciones de agua del suelo. Y este es lo teórico, lo ideal, la guía, pues, donde más o menos debe andar la cosa. ¿Sí? Eso es respetando relaciones agua, suelo, planta, clima. No sé si han oído ese concepto, pero ese sería el manejo ideal, ¿va? Llamémosle manejo ideal, jóvenes. Láminas de riego de 45, láminas brutas de 69, y así sucesivamente, ¿no? Tiempos de riego de 4 horas y media, cada 11 días, ¿no? ¿Ok? Pero vean, jóvenes, la realidad no es esa. La realidad no es esa.
qué bonito y como lo vemos. Pero ya en la realidad, ya con los proyectos no se maneja así. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes? 11 días de la frecuencia. Pero, ¿se recuerdan cuando hablamos lo de las frecuencias de riego? ¿Qué pasa si es una comunidad que no quiere regar domingo, no quiere regar sábado y domingo? Una institución como el SEDA de la Facultad de Agronomía, jamás la van a hacer trabajar sábado y domingo, digo, ¿eh? Entonces, por eso es de que hay que ajustar las frecuencias, ¿sí? Este es lo teórico, lo ideal, y este es lo real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad, la frecuencia esta que me da aquí, viene a ser como una guía que me ayuda a ajustar mi frecuencia a un valor real. Dice 11 días. Bueno. En el caso del SEDA, ¿cada cuánto? Entonces, en el caso del SEDA, jóvenes, ustedes no pueden hacer riegos cada 11 días, frecuencias cada 11 días. Imaginen, ahí porque nadie, que llega el profesor y les pone en su módulo, vamos ya, una parcela y les dice, bueno, sí, los voy a calificar en base a al manejo, a la presentación de su cultivo. Uy, hay unos grupos ahí, pues, más o menos ahí va, con el 60 salen, vamos ya, y felices, va. Ese es en la academia, ese es cuando uno es patojo, pero allá un empresario no les va a aceptar 60, ya. Empresario no les va a poner en una nota de 65 y va a estar contento. Aunque el profesor tampoco está contento. Ustedes son los que, o uno de alumno, porque yo también fui alumno. Y no les voy a decir que yo fui una santa paloma, ¿va? No, estudiante normal, ¿va? Entonces, uno así es a nivel de estudiante, ¿va? Pero hay el problema que allá ya no nos aceptan eso. Allá, yo creo que de 95 para arriba. Sí, a veces toleran ciertas cositas, ¿va? Pero tampoco llegar a nota de 65, pues, digamos, ¿va? Que en la facultad se aprobaba, y ahí se ganó y se ganó, ¿va? Y ahí murió, ¿va? Pero una empresa privada, ¿no? Entonces, es ahí donde yo tengo que ver qué frecuencia le voy a manejar en el proyecto. Entonces, ya en un proyecto real, jóvenes, lo que tengo que definir primero es la frecuencia. ¿Y cómo defino la frecuencia? Bueno, estos calculitos yo los hago al chile, ¿va, jóvenes? Una hoja de cálculo, ¿va? Y me salieron 11 días. Bueno, ahora me toca ajustarlo. Porque hoy sí me voy a meter a mi realidad, ¿va? Es un proyecto de la Facultad de Agronomía. Pasto. Cañones. ¿Qué frecuencia de riego podrían usar? ¿Cuál sería la mejor frecuencia que se podrá ajustar en la facultad? Cañones. De acuerdo, esto les puede ayudar. ¿Alguien me puede ayudar? Póngale que ya alguien de ustedes arrendó un pedazo en la facultad. Por cierto, una vez estuvo ese proyecto o se pensó
darles a los estudiantes un pedazo ahí para que pusieran como sus emprendimientos, ¿no? No sé si al fin funcionó o no. Bueno, ahí iban a invertir plata, ¿va? Iban a invertir plata. Y de plano que el que sembraba tomate ya quería sacar una buena producción, ¿va? Ya no el 60, sino el 95 para arriba. Entonces, él seguramente, pues, si por él fuera, iba a regar sábado y domingo porque está en juego su plata. El problema es que no lo iban a dejar entrar, entonces tiene que cranear qué frecuencia va a usar. ¿Qué frecuencia, jóvenes? Bueno, miren. Tienen que considerar el cultivo, si no es un cultivo muy delicado. Tienen que considerar el método de riego, si no es un método de riego muy complicado de manejar. En este caso, el cultivo es un cultivo tosco, no es tan delicado. El método de riego requiere mucha mano de obra mucho trabajo estar moviendo tubos aspersores, ¿no? No es nada más de abrir y cerrar válvulas. Mucho trabajo implícito. Entonces, basado en eso y en esto, ¿cuál sería la mejor frecuencia, muchachos? Well, la mejor frecuencia podría ser 14 días, ¿no? ¿Sí? Aquí. Irme a 14 días. ¿Por qué 14 días? Bueno, suponiendo que hoy lunes empecé a regar el campo de todo el seda, ¿sí? O de lo que voy a regar de mi cultivo, 14 días. Pues hoy lunes regué un pedazo, un 14avo de toda la fracción. No, tal vez no un 14avo, depende cómo lo voy a definir. Pero hoy una parte, ¿va? Mañana otra parte. Lo primero que debo preguntar, los días de descanso, que van a ser seguramente obligados en unos casos. Fíjense que no son ni siquiera optativos. En unos casos son optativos, en otros no. Son obligados. En el caso de la facultad, es obligado el sábado y domingo. ¿Ya? Entonces, a menos que quieran, pues por lo menos el domingo, creo que el sábado sí podrían llegar si llevan su gente, porque ahí ya no les van a poner la gente, ¿va? Bueno, pero para evitarse tanta cosa, dice uno, mejor no riego sábado y domingo. Bueno, entonces ahí ya tienen 2 días de descanso. De los 7 días de la semana. Entonces, podrían bajar su frecuencia 7 días. O podrían subir su frecuencia 14 días. ¿Cuál agarrarían? ¿La de 7 o la de 14? No, jóvenes. La de 7. ¿Por qué la de 7? Bueno, puede ser una buena opción, va. ¿Por qué? Porque es menor que la frecuencia teórica, va. No sé si eso estabas pensando. El compañero dijo Sí, 7. y es que como, bueno, no hablamos, no se mencionó quizás el tipo de suelo, no recuerdo yo, pero pues tomando en cuenta también eso. El tipo de suelo está mencionado ahí arriba en los datos, en CC, PMP, profundidad, textura. Y en base a eso fue que estimamos 11 días ideales, teóricas de frecuencia de riegos.
Inge, yo tal vez agarraría una frecuencia de 14 días. ¿Por qué? Porque como la frecuencia de riego es la suma del, del, del ciclo de riego más los días de descanso. Y como ahora, en este caso, pues tendríamos 2 días de descanso. Entonces, reduciríamos como tal las horas, el tiempo que en realidad nos le está indicando que son de 11 días. Ujú. Por esa razón, yo tomaría el de 14, tomando en cuenta que voy a tener 2 días de descanso a la semana obligados porque no se puede echar agua. Entonces, por eso le subiría yo un poco más. Pues sí, tienes razón. Sí, muy buen razonamiento. El compañero dice se va a ir a 14 días. Hay otro que dijo 7 días. Me imagino que el que dijo 7 días para estar dentro de este valor, ¿va? Ahora el que se dijo 14 días se salió de lo ideal, ¿va? Se fue un poquito más arriba. Bueno, entonces ya vimos por esto, ¿va? ¿Sí? Que por un lado está como que parece lógico venirnos para abajo y irnos para arriba como que no mucho, ¿va? Como que no hay muchos motivos, ¿va? Y Por el una cultivo, pregunta, ¿sí? si Ajá. en dado caso, pónganse, yo elegí la alta, pero en dado caso de que se agarrara la baja, se tendría que aplicar más agua. Ah, claro, Entonces, si para el eso. suelo no tiene la capacidad de retener el agua, va a producir encharcamiento y vamos a estar tirando agua por gusto, No se pensaría puede. yo. No. Entonces, por eso pensaba una frecuencia más amplia para poder echar la cantidad que el suelo tiene capacidad para retener. Y aunque se amplíe un poquito más, pero sí se le echa como tal, tomando en cuenta también los días de descanso. En este caso no se produce encharcamiento. Se produce encharcamiento y solo sí, la intensidad de aplicación de agua de su equipo es mayor que la infiltración básica de su suelo. No sé si les dije en su momento, pero aquí los 15 milímetros por hora que hablábamos aquí, yo lo debo comparar con la tasa de infiltración básica del suelo. Si no lo mencioné, muchachos, póntenlo por ahí, va. De esto depende el encharcamiento. Si la tasa de aplicación de riego en mi emisor es mayor que la infiltración básica del suelo, va a haber encharcamiento. ¿Sí? Si no, yo puedo pasar 10 horas ahí, no va a haber encharcamiento. ¿Por qué? Está entrando. ¿Y qué es lo que va a pasar realmente si yo paso 15 horas ahí? No voy a ver encharcamiento porque la tasa de aplicación de agua al emisor es menor que la infiltración básica del suelo. ¿Qué entonces está haciendo toda esa agua que yo estoy aplicando? ¿Qué se está haciendo, jóvenes? ¿Para dónde se está yendo? Pues para abajo, jóvenes. Y lo que está pasando es de que ya no voy a mojar solo 40 len, no sé si 40 len eran aquí, sino llega tal vez a las 6 horas a 50 centímetros, a las 8 horas a 70 centímetros de profundidad. Uy, sí, sí. Tal vez a las 15 horas ya mojé unos 50 metros del perfil o más. ¿Y para qué quiero mojar a unos 50 metros del perfil si las raíces están solo a 40 len? Toda esa agua que yo metí de más es una pérdida. Pero no es que haya encharcamiento. Eso por un lado. Por lo demás, creo que sí estabas bien en tus argumentos. Por eso les dije, como que tenía más razón el de 7 días, ¿va? Porque está dentro del rango este, ¿va? El que se fue a 14, como que dice uno, bueno, se salió el rango, ¿va? Pero por eso les dije, no solo depende de eso, depende del cultivo. ¿Cómo es el cultivo, muchachos? Es un cultivo de
delicado eso, o es un cultivo que puede aguantar más estrés. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Miren. Delicado, Inge. ¿Ah? Que no es delicado el cultivo. No es tan delicado, no. Es como caña, pastos. No son cultivos delicados. Yo no sé si saben por qué la caña le ponen tanta importancia, muchachos. Si cultivar caña es cultivar una maleza, dicen allá los muchachos, los técnicos de la caña de azúcar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta cosa, muchachos? Tanta tecnología, es de los cultivos más desarrollados en las zonas cañeras del mundo. ¿Por qué? Que le invierten billete en la investigación, en la tecnología, en todo. ¿Qué será? Si su cultivo no es como un tomate, no es como una flor, que puchis, esos cultivos, los tomateros, yo sé que no duermen cuando están sus plantaciones ahí, va, pobres, como que sueñan. Hasta riegos de noche. ¿Ah? Hasta los riegos son de noche. Bueno, entonces, yo creo que no duermen los pobres, ¿no? Pero la caña, ¿no? Lo que lo hace complicado, jóvenes, es su extensión, va. Ya hablan de miles de hectáreas, ¿no? Imagínense ustedes, en una plantación de caña van a echar un riego más que no lo necesita el cultivo. ¿Cuánto de pista habrán tirado ahí? Bueno, ¿cuánto vale un riego? ¿Ah? Un riego, si yo solo considero, no la depreciación del equipo, solo la mano de obra y el combustible, ¿va? El diésel, ¿va? Vale más o menos unos 300 quetzales por hectárea, 400, 350. Y yo cuando mando a dar un riego, no se lo voy a dar a unas 5 pinches hectáreas, a 1000 hectáreas. Entonces multipliquen 350 quetzales por riego por 1000 hectáreas, ¿mucha cuánto es eso? Son 350,000 pesos un riego tirados. Miren cómo es que uno tira el pisto en agricultura. Si no hay respuesta, lo tiré. ¿O no, jóvenes? Es como echan ustedes una su fuente de nutrición. Si no hay respuesta, el pisto se tiró. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuántos riegos hacen en la caña, por ejemplo, en la época seca? Depende del clima, del suelo, de la edad del cultivo. Es muy variable. No hay nada mecánico, jóvenes. No es lo mismo una cañita chiquita que una cañita grande, una caña grande. No es lo mismo estar en un suelo de 30 centímetros de profundidad, porque allá hay suelos de 30 centímetros de profundidad, de 20 centímetros. Hay suelos también de 1 metro ilimitados en su profundidad, ¿va? Todo eso hay que verlo. El clima es diferente aquí ahí donde uno pasa en la carretera, a estar hasta allá abajo en La Gomera. Entonces, la evapotranspiración, el consumo de agua de cada día es diferente. Entonces, no te podría decir solo si no depende de dónde va. Depende de esas condiciones. Por eso es de que es lo que yo trato de meterles, jóvenes, que no abran su mente, de que ustedes aprendan los conceptos y poco a poco van a ver de que van a ir metiendo sus ideas, desarrollando sus conceptos a medida que van adquiriendo un poco de experiencia, ¿va? Eso tal vez es lo que yo les puedo decir, que no hay nada
definido, ¿va? Sino depende. It depends, dicen los gringos, ¿va? Entonces, depende de muchas variables. Y les estoy poniendo este ejercicio, ¿va? ¿Cuál? A ver. Bien, ya analizamos unas variables. Unos me dijeron 7 días, 14 días, está bien. Estamos viendo el cultivo. Bueno, ya alguien me dijo, no es un cultivo muy delicado, y es cierto. Por eso les hablaba del tomatal. No sé si saben tal vez todavía muchos no saben, pero yo sé que los tomateros no duermen mucho. Ese cultivo es tan delicado, que de la noche a la mañana creo que se quedan en la calle los pobres tomateros. Los de la caña, ¿no? Esos más. Pero antes de mandar a hacer un riego, ellos tienen que estar seguros de que les funciona. Si no, solo tiraron el pisto. También he visto yo que hay ya manejos en la caña de azúcar, ya puro gobierno, ¿va? Donde hay tanto presupuesto de riego y hay que gastarlo, ¿va? Es porque ya tienen mucho billete, ¿va? Son millonarios, ya cuando uno tiene mucho billete, uno ya no controla, como cuando uno no tiene nada y ahí está uno rascando. Dense cuenta ustedes, cuando no tienen pisto, no gastan, va. Pero cuando uno tiene billete en la bolsa, pues ahí al restaurante, invitar a que, echarse las frías y todo, ¿va? Es lo mismo a nivel empresarial, ¿va? Entonces, hay de todo, pero la mayoría de empresarios, pues, que ya no tan millonarios como muchas empresas que están empezando, luchando, pasándola, ellos sí ven que si no hay respuesta fue un gasto. Bueno, ¿qué más, jóvenes? ¿Alguna otra variable? Bueno, la naturaleza del método de riego, lo que les dije, lleva mucho trabajo. Es fácil de desarrollarlo, de aplicar los riegos, de manejar el equipo. En este caso, ¿qué dirían? Es fácil manejar en cuanto a mano de obra, trabajo operativo. Es fácil el riego en cañones, muchachos. No, Inge. No, el riego en cañones es de lo más absorbente en mano de obra. Ahí le voy a pasar unos videos, van a ver la pobre gente, lo que se lo lleva la gran diabla allí, echando punta en esos trabajos, ¿va? Ese es jodido, güey. Entonces, desde ese punto de vista, si yo bajo la frecuencia de riego, todo ese movimiento de mover tuberías y todo, se tiene que hacer en menos de 7 días en 1000 hectáreas, no, en unas 100 hectáreas, ¿va? Porque es lo que más o menos se lleva, puede cubrir un equipo de estos, ¿va? Unas 80, 90, 100 hectáreas, ¿va? En 7 días tienen que mover los equipos, las tuberías, todo ahí. ¿O será moverlo mejor ese mismo movimiento ya no en 7 días, sino en 14 días, muchachos? ¿Cuál será mejor? Más relajado para los muchachos, que no afecte tanto la producción. ¿Cuál? ¿Moverlo en 14 días o en 7 días? En 14, Inge. En 14 14. días. Desde ese punto de vista, entonces, yo creo que aquí pues es mejor irse a 14 días. ¿Sí? Eso les estoy diciendo en caso de la facultad, en caso de un finquero que paga todo, un ingenio que tiene pisto, porque ahí se presupuestan tantos millones de una vez en la temporada anterior, ¿verdad? Y a veces no los han gastado, o pasa lo mismo en el gobierno, Pucho, no has invertido, no has gastado. Eso quiere decir que no hay trabajo. Ya empiezan a tirar el billete también, ¿va? No crean que todo es. Entonces, bueno, en base a eso, jóvenes, a todas esas cosas se definen las frecuencias de riego.
Aquí creo que les dije, miren los horarios de trabajo. Riego de día y de noche. Si van a regar de noche, es otra cuestión que tienen que decidir, ¿va? Bueno, pero al final, esa elección, jóvenes, depende de muchas variables y no es de un cálculo matemático, sino es de puro criterio, ¿va? Entonces aquí pueden decir 14 días, ¿verdad? En el SEDA, por ejemplo, ubiquémonos en el SEDA. 14 días de frecuencia de riego en el SEDA, ¿no? ¿Cuántos días de descanso se van a echar en el SEDA, mucho? En un ciclo de riego. En el ciclo de riego, ¿cuántos días se van a echar? En el intervalo entre 2 riegos, ¿cuántos días de descanso se van a tener que echar en el SEDA? Quieran o no. Como 4 días. 4 días, muchachos. Porque van a tener que descansar 2 días de lunes a domingo de la primera semana, los primeros 7 días. Y de los otros 7 días van a tener que descansar otros 2 días. Entonces, si su frecuencia de riego es 14 días, sus días de descanso ya los vieron que son de 4 días. ¿Cuánto sería el ciclo de riego entonces? ¿En el SEDA, muchacho? De 10 días. ¿Cuánto? 10 días. Sí, 10 días. 10 días trabajando prácticamente de lunes a viernes una semana y de lunes a viernes la otra semana. 5 días en una, 5 días, 10 días. Los otros 2 días son días de descanso. Y estoy manejando una frecuencia de 14 días. Y estoy descansando sábado y domingo. Ahora en una empresa o en un riego comunitario donde solo se descansa los domingos. Ahí sí, en las comunidades, ¿no? Ellos dicen, no, el domingo si no trabajamos, ¿no? ¿Cuántos serían los días de descanso entonces si yo estuviera haciendo este proyecto, un riego comunitario? Pues 2 días. Pues. 2 días. Porque yo voy a trabajar, yo estimo, me dicen los señores, miren, ingeniero, nosotros podemos trabajar aquí de lunes a sábado, le dicen. Domingo sí, no, ese sí, por favor, no. Dije, pero si le dicen sábado solo mediodía. Pues considerarlo como un día más de descanso, 2 días, ¿va? Porque siempre hay emergencias, cualquier cosa, mejor me quedo para abajo y no tomar ese día como riego normal, ¿va? ¿Ya? Entonces, yo aquí me quedé con 2 días, creo que puse solo domingos nada más. Por lo tanto, aquí, ¿cómo me quedó al fin? Un ciclo de riego de 12 días, ¿ven? Aquí está. 14 días de frecuencia de riego y 2 días de descanso porque solo voy a descansar domingo. 12 días de ciclo de riego. Si aquí hubieran sido 4 días, 10 días de ciclo de riego, igual con frecuencia de riego de 14 días. Pero miren, jóvenes, esa es la frecuencia, es como de lo más, un poco más difícil de tomar decisión, ¿va? ¿Ya? Entonces, miren, mi frecuencia teórica ideal fue de, ¿qué? De 11 días, ¿va? Pero Sí, yo por motivos administrativos, yo me fui a 14 días. Y estoy poniendo la frecuencia, tampoco al mes va, mucha. Tampoco al mes va. Esto más o menos, si no, ni lo calculara, pues si no lo voy a tomar en cuenta, ¿va? Calcúlenlo, no cuesta nada calcularlo para que les dé una guía cuánto debe andar por aquí. Yo creo que de 14 a 11 tampoco es la muerte, pues.
¿ya? De 14 a 11. Entonces, pues yo creo que es una buena programación dejarlo a 14 días. Ya viendo esos clavos que no puedo regar tales días, debo descansar y todo, ¿va? ¿Ok? Inge, ¿Estamos jóvenes? Sí. Inge, pero entonces quiere decir que se van a regar esos 14 días. O sea, se va a regar todos los días durante esos 14 días. No, no. De esos 14, solo 12 días se van a regar. Se va a regar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Son 6 días, ¿va? Sí, pues omitiendo los domingos, pero sí El todos los domingo días. descansas, empezás otra vez lunes, martes, miércoles, jueves y sábado. ¿Cuántos días contaste ahí? Los 12. 12 días, porque vas a regar 12 días, pero 2 días vas a descansar. Pero el siguiente riego va a venir hasta los 14 días. O el día 15, pues, si querés. Inge, ¿Ok? Inge, perdón, es que no me queda claro. Pero no se va a regar entonces de lunes a sábado, se va a regar todos los días. Ujú. ¿Y por qué otra vez a los 14 días? Porque O sea, yo entendí. ponele que tengas 500 hectáreas en la primera semana. Bueno, sí, buena tu pregunta, va. Yo no sé, yo ya lo traté de aclarar, pero tal vez es bueno volverlo a aclarar. Recuerden que esto es para regar toda el área del proyecto una primera vez. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Quiere decir entonces de que el día lunes vas a regar como tu ciclo de riegos de 12 días. El día lunes vas a tener que regar una doceava parte del área total del proyecto. ¿Sí? Sí, correcto. El martes, la Claro. otra doceava parte. Total vas a llegar el sábado y debiste haber regado ya la mitad del área del proyecto. Correcto. Y llegas el otro sábado ahí, ya le echaste un riego a las 500 hectáreas. Tu frecuencia de riego es 14 días. No les dije, pues, muchachos, cuando discutimos esto, ¿qué quiere decir una frecuencia de riego de un día, jóvenes? Que va a regar toda el área en un día. Toda el área del proyecto. Si esas 500 hectáreas de piña tienen una frecuencia de riego, mire, les dicen, aquí mi frecuencia de riego es diaria. Le dicen, no. Pues, si a mí me dicen eso, yo entiendo que las 500 hectáreas las regaron hoy. Mañana otra vez las 500 hectáreas y así todos los días. El terreno de esas 500 hectáreas recibe agua. ¿Cuánta agua? Esa es otra cosa. Seguramente la parte que recibe las 500 hectáreas, todas las 500 hectáreas recibieron agua hoy, pero regularmente un miadito, pues, el miadito cabal para reponer el agua que consumió el cultivo ayer. Pero si yo estoy echando agua para 14 días, porque hoy regué un doceavo del área, hoy, ahí no voy a echar un miadito, ahí voy a echar agua para 14 días. No sé si me explico, porque hasta al día 15 voy a regresar otra vez a ese pedazo. O sea, en las fincas hay riego todos los días, jóvenes, pero no confundan la frecuencia de riego con que haya riego todos los días, ¿no? En los lotes de frecuencia de riego de un día, todos los días hay riego. En los lotes de frecuencia de riego 14 días, todos los días hay riego, a menos que hayan días de descanso, ¿no? ¿Estamos? Sí, Inge, ahora sí estamos. Gracias. Ahora,
Como alguien acertadamente dijo por ahí, si yo cambio la frecuencia, jóvenes, ¿se recuerdan que yo había estado manejando láminas de riego, tiempos de riego con esta frecuencia? Sí, yo manejé tiempos y láminas con esta frecuencia. Pero como la cambié, mucha, ¿qué les dice su lógica? Aunque ya alguien aplicó la lógica por ahí y dijo, si me voy a 14 días, tengo que echar más agua. En cada riego, ahora ya no voy a echar 45. ¿Cuánto voy a echar? Por eso entonces tengo que hacer un recálculo de la lámina de riego. No puedo quedarme con la misma lámina, jóvenes, porque alargué la frecuencia. Todas esas cosas tienen que ver. Entonces, ¿qué lámina de riego voy a echar entonces si cambié mi frecuencia? Pues muy sencillo, otra vez, muchas piensen en la regla de 3 otra vez. ¿Qué dice la regla de 3, muchachos? Si en un día yo debo aplicar una lámina, ¿de cuánto dijimos? Como lámina bruta, como lámina neta eran 6. Como lámina neta eran 5, creo yo, o 4, no sé cuánto, pero como lámina bruta son 6,15. Si en un día yo voy a aplicar, para un día mi cultivo necesita 6,15 milímetros, para 14 días, ¿cuánto? Póngale coco, muchachos, a ver de que así se va. O simplemente dicen, pues, más sencillo, si ahora yo tengo que manejar intervalos de 14 días, ¿cuánta agua debo echar en el río? Pues la lámina que es de un día. ¿Cuánto es la lámina de un día? 6,15. Y mi frecuencia son 14. Yo debo echar agua para 14 días. ¿Y cuánto debo echar ahora? Como lámina bruta. 86. Ya no es. ¿Cuánto habíamos dicho? 69, creo. Ya no es 69. Aquí está. 69. Ya no es 69. Ya no van a ser 692 metros cúbicos por hectárea. Ahora tengo que aumentar la lámina a 86 milímetros. O tengo que sumar el volumen a 861 metros cúbicos por hectárea. Por riego. Aquí. Por riego. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué? Esta es lámina bruta, ¿ah? O esta es lámina bruta. Este es volumen bruto, ¿ah? Esta es lámina bruta. ¿Y cuánto es la lámina neta si esta es la lámina bruta? Pues solo despejen de la fórmula de lámina bruta igual lámina neta sobre eficiencia. Despeguen la lámina neta. Su lámina neta entonces igual al producto de la lámina bruta por la eficiencia. Entonces su lámina bruta 86 por su eficiencia 0.65. Su lámina neta ya no es 45, muchachos. Su Lara ya no es 45, subió a 55. ¿Qué pasó ahí si realmente eran 45 y ahora se fue a 55? ¿Qué fue lo que pasó? Físicamente, ¿qué sucedió con la humedad del suelo? ¿Se encharcó? Ya dijimos que no, mucha. No, porque la intensidad de riego de mi equipo son 15 milímetros. Y yo estimé que mi intensidad, que mi infiltración básica era 25, allá arriba está. Ahí no hay encharcamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que no debo echar 45, no eché 45, sino estoy echando 56. Bueno, lo que va a suceder, muchachos, que tal vez ya no voy a mojar, creo que 40 len de profundidad, no sé si eso era, ya no me acuerdo.
Tal vez se va a ir a 45, ¿sí? 45. Aumentó un poco la profundidad, digamos, desde el punto de vista. Recuerden, jóvenes, de que todo esto no es exacto, es un estimado. Por ahí vamos a andar, ¿va? ¿Ok? ¿Alguna duda? Muchas gracias por su paciencia y su atención. ¿Estamos bien?